No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a vuestra memoria las cosas antiguas. Porque aquí dice el Señor, yo hago una cosa nueva que pronto saldrá a la luz y vosotros la veréis. ¿Cuántos dicen amén? Tomen asiento, mis hermanos. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a mi Señor. Los versículos que acabo de leer hace un instante se encuentran en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, donde Dios le recuerda al pueblo, a su pueblo, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Santo de Israel, el Rey de Israel, el que abrió el camino en el mar, el que abrió sendas en las aguas impetuosas, el que derrotó a los ejércitos del faraón y el que siempre estuvo y estará siempre con su pueblo. Ese Dios, con esas credenciales, con esa magnífica carta de presentación, nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque aquí yo hago una cosa nueva que pronto saldrá a la luz y vosotros la conoceréis. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Ese es nuestro Dios, mi querido hermano. No vamos a entender siempre la forma como Dios trabaja. Hay momentos en los que Dios hace cosas que no entendemos. Tampoco nos debe preocupar no entenderlas. Hay momentos en los que Dios, cuando se clama a Él, cuando se pide a Él por algo, por alguien, Dios comienza a actuar de formas a veces extrañas, fuera de toda lógica, cosas que nosotros nunca haríamos. Tal vez lo haríamos de una forma diferente y por supuesto siempre mal. Pero cuando la iglesia, cuando cualquier creyente ora, esa oración no cae en saco roto. La Biblia dice: esta es la confianza que tenemos. Confianza que tenemos en un Dios vivo, que sabemos que si nos oye, sabemos que si Él nos oye, nos concederá las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Pero a veces, muchas veces, entre la petición y la respuesta a dicha petición hay un tiempo. Y es ahí donde juega nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Pero nunca tenemos que ni perder la fe, ni quitar nuestra mirada del Señor, ni bajar la guardia, ni darle lugar a una de las herramientas favoritas del diablo. ¿Que saben cuál es? El miedo. El miedo. Primera sensación negativa que sintió el hombre cuando se desconectó de Dios. El miedo. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. La voz de Dios la oyó, pero no se atrevió a dar la cara, sino que se esconde o intenta ocultarse de Dios y confiesa que lo hizo por miedo. Es una de las armas favoritas del diablo porque hace mucho daño. Y la ha usado desde el principio de los tiempos y la va a seguir usando siempre, porque le ha dado muy buenos resultados, tanto en los inconversos como a veces también en los creyentes. La cantidad de veces que los medios de comunicación, los periodistas, las noticias, los políticos han mencionado cosas para asustar a la gente, para meterle miedo. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos hablaban de las armas de destrucción masiva? Menuda vergüenza, menudo engaño. Los miles y miles y miles de personas que murieron porque había que encontrar las armas de destrucción masiva, que dicho sea de paso nunca aparecieron. Después comenzaron a darle un énfasis tremendo a la capa de ozono,
que se estaba deteriorando, ¿verdad? Y todos nos íbamos a morir achicharrados, unas quemaduras del sol tremendas. Y ahora resulta que hay más capa de ozono que nunca en toda la historia de la humanidad. Y la gente dejó de usar ciertos y determinados ambientadores o aerosoles o desodorantes porque estropeábamos cada vez que nos echábamos desodorante en las axilas la capa de ozono. Como eso no funcionó, después se inventaron las famosas vacas locas. Decían que iban a morir millones de personas en el mundo entero por haber comido vacas enfermas. ¿Y cuántos millones de personas murieron con las vacas locas? Y con la gripe aviar, la que liaron, porque después se descubrió que había un montón de vacunas que no se vendían y había que venderlas, pero para venderlas había primeramente que asustar a la población de que íbamos a morir, ¿verdad? Y muchos dejaron de comer pollo y tampoco comían carne y tenían miedo de comer pescado porque tenía trozos de plástico dentro. Y entonces, ¿qué vamos a comer entonces? Los dedos, vamos a comer. Vienen hace mucho tiempo hablando acerca de las sequías, las inundaciones. ¿Por qué? Porque el cambio climático va a arrasar con la raza humana y entonces ya nos queda poco tiempo, el mundo se va al garete, ya todo el mundo se va a morir porque el cambio climático va a arrasar con la humanidad. Ahora nos están asustando con la inflación que en este año 2023 todo se va a disparar de precio, va a venir una inflación tremenda, ¿verdad? Apenas la gente va a poder comprar, los que tienen algo de dinero ahorrado en los bancos van a perder todo digamos, el poder adquisitivo y ya la gente ya en el primer día del año aún no ha terminado y ya está la gente asustada por la inflación. Cuando hay países que han vivido toda la vida con una inflación galopante y ahí siguen y no les ha pasado absolutamente nada. Después nos metieron miedo en el cuerpo y nos encerraron en nuestras casas durante meses porque venía el COVID. Iban a morir millones y millones de personas en el mundo. ¿Se dan cuenta? Como siempre hay algo que el hombre utiliza para asustar, para meterle miedo a la gente. Y lo triste de todo esto es que no solamente a veces los inconversos, los no creyentes, se asustan, se deprimen y hasta piensan en locuras, sino que también a veces hay muchos creyentes que no duermen y pierden la paz y se afanan y se asustan por lo que el mundo dice. Llevo días pensando si tuviéramos los seres humanos tanta fe en lo que ponen en un periódico como en lo que dice la Biblia, qué diferentes serían nuestras vidas, ¿verdad? Parece que oímos una noticia en la televisión, en la radio o lo leemos en el periódico y sí o sí va a ocurrir. Pero luego leemos la Biblia donde dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y como que lo cuestionamos y dudamos de la promesa de Dios. Si tuviéramos tanta fe en lo que nos han contado los hombres como en la palabra de Dios, qué tremendos cristianos y qué poderoso sería el cristianismo del siglo XXI. A Elena le dieron hace años un diagnóstico médico equivocado. Y tenemos fotografías de todo el peso que perdió, porque le habían diagnosticado pues algo que no era muy agradable que digamos. Y después resulta que el diagnóstico médico estaba equivocado y no tenía nada de lo que le habían dicho. ¿Por qué tenemos que creer 100% en lo que dicen los hombres? ¿Y por qué cuestionamos lo que dice a veces la palabra de nuestro Dios? Amén, hermanos. Como si el hombre tuviera la última palabra. ¿O es que acaso no hay políticos, científicos, doctores, que han podido ser en un momento determinado instrumentos del diablo? Yo sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo y a lo mejor a alguno le da miedo decir amén. Pero cuando yo un día fui a escondidas solo al médico porque tenía unos dolores tremendos en toda esta parte de mi cuerpo y me acostaron en una camilla, el médico la primera pregunta que me hizo después de ocultarme y de hacerme ahí una serie de cosas, me dijo, ¿a qué se dedica usted? Y le dije, yo soy pastor evangélico. Y así dando un paso atrás como si hubiera hablado con un extraterrestre, me dice, pues para esto que tiene, usted va a tener que tener mucha fe. Y le dije, ¿y qué es lo que tengo? Y me dijo, pues ya se puede usted imaginar lo que tengo, lo que tiene. Digo, ¿y me puedo operar? Dice, no merece la pena.
Así me lo dijo en crudo, especulando sin ningún rigor científico ni de ninguna índole, y después resulta que lo que tenía eran nódulos en la vesícula, 47 nódulos que me operaron y me dijeron que no iba a poder comer ni esto, ni aquello, ni esto, ni lo otro, ni lo otro, y hoy en día como absolutamente de todo y nada me sienta mal. Otra vez metiéndonos miedo en el cuerpo. Lo hicieron con Elena, lo hicieron conmigo, y van a seguir intentándolo, pero ¿saben qué? Solamente creo en lo que dice mi Dios. Y nada nos va a suceder que no sea con permiso de Dios. Y si Dios lo permite, por algo será, aunque no lo entendamos. Pero mi Dios nunca me tendrá que pedir ni permiso ni perdón por algo que Él ha permitido que suceda, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, y en Él no hay injusticia ninguna. ¿Cuántos dicen amén? El trato de Dios con cada uno de nosotros es personalizado, es individual. Dios no trata a todo el mundo igual. No me malinterpreten. Es decir, la forma como el Señor te tiene que hablar a ti y tratar a ti, a lo mejor no es la misma que tiene que hablar y tratar a otro hermano. Porque no hay dos personas iguales, todos somos diferentes, ¿verdad? Y el Señor, que nos creó a todos y nos conoce perfectamente, aún desde antes de nuestro nacimiento, sabe perfectamente cómo tratarnos, cómo llevarnos a sus pies y cómo hacer una obra genuina en nuestra vida que nada ni nadie puede detener. ¿Cuántos dicen amén? No se pueden ustedes imaginar la cantidad de salmos que he leído en estos días y la cantidad de historias bíblicas que he leído, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, la que a mí siempre me ha impactado sobremanera es la que se relata en Génesis capítulo 45, donde dice a partir del verso 1, ya José no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí ahora. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y escuche esto. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro, los hermanos fueron los instrumentos que Dios utilizó. Los celos, la envidia, el miedo, fue lo que los hermanos, digamos, utilizaron para decir, vamos a quitarnos a este de medio. Pero ahora José hace una lectura más profunda de la situación. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. No sabemos profundizar en lo que está pasando y rebuscar en lo oculto para darle una correcta interpretación y lectura a lo que está sucediendo. Claro, este muchacho va en obediencia a su padre atravesando el campo, caminando muchos kilómetros, porque su padre le ha dicho, vete y mira a ver cómo están tus hermanos. Y después me informas, después me dices. ¿Quién le iba a decir a ese jovencito de 17 años, caminando solito por el campo, que nunca más iba a volver a la casa de su padre? Él salió en obediencia. Y cuando uno vive en obediencia, no tiene que tener ningún miedo de lo que ocurre en el camino, porque el Señor está siempre teniéndolo todo bajo control. Antes de llegar, sus hermanos lo vieron y se dijeron entre sí, ahí viene el soñador. Les ponía mal, les ponía enfermos, se sentían mal simplemente por la presencia de su hermano José. ¿Tú sabías que tú pones nervioso al diablo? ¿Sabías eso?
¿Quién, yo? Sí, sí, tú. Si tú andas en obediencia porque tu padre te ha enviado a hacer algo, tú pones nervioso al enemigo. Y el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible para que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y cuando él llega donde están sus hermanos, dice la Biblia, que lo lanzan dentro de un pozo vacío de agua, pero lleno de víboras. Y él está allí horas y horas. Y en el fondo realmente lo que querían era matarlo, porque eso es lo que quiere el enemigo, matarnos a todos, o física o espiritualmente, o las dos a la vez. Porque él es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero eso es lo que él dice, eso es lo que él pretende. Pero repito, nuestro Dios siempre tiene todo bajo control y es el que tiene la última palabra. Y entonces el Señor lo salvó milagrosamente, lo sacan del pozo y lo venden a una compañía de madianitas que dice que se dirigían rumbo a Egipto. Fíjate cómo empieza la historia, saliendo al campo para ir a visitar a tus hermanos, para volver con un informe a la casa de tu padre, y resulta que en unos minutos la vida de José cambió para siempre. La vida de muchos este año va a cambiar para siempre. Esto queda grabado, así que escúchenlo dentro de unos meses. La vida de muchos de nosotros cambiará para siempre en este año. Él es llevado a Egipto desnudo, porque dice la Biblia que sus hermanos le quitaron la prenda de colores que le había hecho su padre Jacob. Mataron un animal, le echaron sangre por encima y engañaron al viejo durante 22 años, diciéndole que José había sido despedazado por una fiera del campo. Me llama la atención que un hombre tan espiritual como Jacob nunca recibió una revelación del cielo. Nunca le dijo el Señor, ni en sueño, ni en visión, ni a través de un ángel, que José estaba vivo. Nunca le dijo nada. Y vivió durante más de 20 años con el corazón roto, pensando que a José lo había matado una mala bestia. Qué cargo de conciencia, cuántas preguntas, ¿verdad? Cuánta condenación. ¿Para qué habré mandado solo a mi hijo ese día? ¿Y por qué lo tuve que mandar? Y el por qué, ¿verdad? 20 largos años creyendo en una mentira que lo estaba destruyendo. Hasta que finalmente todos conocemos la historia. El reencuentro se produjo. Porque este muchacho, les recuerdo que había tenido unos sueños proféticos, donde el Señor le revelaba lo que iba a hacer a través de él y cómo iba a afectar la vida de miles de personas en su época. Y el diablo sabía perfectamente que Dios había escogido a José y que iba a ser un instrumento muy usado en las manos del Señor. ¿Y a quién ataca el diablo, hermanos? ¿A qué árbol se le tiran piedras? ¿Dónde sopla el viento más fuerte? ¿En la raíz o en las copas de los árboles? Satanás sabía perfectamente que José había sido escogido por Dios para ser una persona muy importante el día de mañana. Pero tenía que entrar en un trato profundo. Tenía que aprender a estar solo, porque siempre José estaba acompañado. Y para que Dios trate con una vida profunda íntimamente, tienes que estar solo. Aunque oren por ti, aunque estés rodeado de gente, tienes que estar solo, porque en la soledad es donde se oye la voz de Dios. Es en la quietud y en la calma donde Dios habla, en el silbo apacible. Y tuvo que irse solo, sin conocer la lengua, el idioma, a un país extranjero. Y allí lo compran en una subasta de esclavos, un señor que no lo conoce de nada, no lo ha visto en la vida, y lo lleva a su casa. Y de la noche a la mañana se convierte en un esclavo. Pero siempre me llama la atención lo que añade la Escritura. Pero el Señor estaba con José. ¿Está el Señor contigo a donde vayas? ¿Está el Señor contigo? Porque esa es la garantía. Eso es lo que nos va a mantener en pie. En el pozo, en Egipto, en la cárcel o donde sea. El Señor está conmigo. Por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él será siempre mi pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Y allí es tratado años y años y años, pero todavía vendrían mayores pruebas, porque cuanto más vaya a ser usada una persona, más probada tiene que ser. Lo meten en una cárcel injustamente,
Hay que aprender también a dar gracias al Señor por las injusticias de la vida. También forma parte de las asignaturas del reino de Dios. Permanece 2 años en la cárcel. Allí interpreta unos sueños porque mira, ni el pozo, ni los celos de los hermanos, ni la esclavitud, ni una injusta condena le han robado los dones que Dios puso en su corazón. Porque lo que Dios da, nadie te lo puede quitar. Aún en la cárcel, siendo un esclavo, privado de libertad, sin ningún derecho, todavía el Señor lo seguía utilizando. Y le interpreta el sueño no a uno, sino a 2 personas, a un copero y a un panadero. Y cuando salen de la cárcel le dice, acuérdate de mí. Pero lógicamente no se acordaron de él. Porque José tenía que aprender que el único que se iba a acordar de él siempre sería el Señor y no los hombres. Y esa es otra lección que tenemos que aprender. Y por eso yo digo, y lo he dicho muchas veces, incluso hay hasta una canción hay por ahí que nos dice, hay dolores que son una bendición. Y lo que aprendemos llorando y sufriendo nunca se olvida en la vida. Nunca. José es acusado injustamente, está en la cárcel 2 años, hasta que finalmente el Señor dice, ahora. Y cuando el Señor dice ahora, nada ni nadie lo puede detener. Y estamos esperando en el Señor que en este año diga muchas veces, ahora. Y hemos orado en esta tarde mientras participábamos de la Santa Cena, de que en este año nuestro milagro, nuestra respuesta, nuestra petición, el Señor nos la concederá. Tan pronto como el Señor diga, ahora. Sale de la cárcel y el Señor lo levanta a unos niveles enormes que jamás en la vida había soñado José llegar a tener. Es la persona más poderosa del mundo después del faraón. Le dio poder, le dio autoridad, le dio libertad, le dio dignidad, le dio influencia, le dio absolutamente todo lo que este muchacho necesitaba para convertirse en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ya tiene 30 años, lo llevaron con 17. Imagínate todos los años que el Señor tardó en prepararlo. Dios tarda más tiempo en prepararnos que en usarnos. Suele ser así, generalmente. Sus hermanos tienen que ir a Egipto, como él sabía que volverían sus hermanos en algún momento por aquellos sueños que había recibido. Y entonces cuando él se manifiesta y se da a conocer a sus hermanos tiemblan, porque sus hermanos saben que ahora el que tiene el poder, el que tiene la sartén por el mango no son ellos, es él. Y ahora José puede mandarlos a la muerte a todos y a cada uno de ellos. Pero algo que José guardó en todos estos años fue su corazón, fue su actitud. No era un hombre lleno de odio, de amargura, de resentimiento, de venganza, sino que dijo, y lo vuelvo a leer, fue Dios el que me envió delante de vosotros. Fue mi Dios el que permitió todo aquello. Así que no fuisteis vosotros, sino fue Dios el que permitió que yo sufriera todas aquellas dificultades para poder llegar aquí hoy y ser la persona más importante de este país después del faraón. Y todos conocemos el resto de la historia. Y así podríamos ir por muchos personajes de la Biblia. José, Daniel en Babilonia, Moisés cuando tiene que huir de Egipto, el apóstol Pablo, Pedro en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero lo que me he dado cuenta es que todo lo que el Señor permite que pasemos tiene propósito. No son cosas que ocurren al azar, por casualidad, sino que lo primero que Dios quiere hacer en todas y en cada una de las circunstancias en las que nos encontremos en este año, cuando sea, es primeramente fortalecernos la fe. ¿Cuántos dicen amén? Fortalecernos la fe. Algunos dirán, pero yo ya tengo fe, pero para vivir este año tienes que tener una fe mucho más grande que la que tienes ahora. La fe que has tenido te ayudó a llegar hasta aquí, hasta el 2022. Pero con la fe que tienes para los desafíos, para los retos y para las oportunidades que se presentarán en este año no es suficiente. Por lo tanto, tenemos que pasar por el horno de la prueba para fortalecernos la fe, para crecer en la fe, para poder terminar el 2023 en victoria. Porque la fe del año pasado, gloria a Dios, ahí está. Pero ahora empezamos de cero. Y tampoco es casualidad que el primer día del año, curiosamente, caiga en domingo. Para que recordemos desde el primer día del año, primero, que Dios tiene todo el control. Que Él tiene la última palabra en todas y cada una de las circunstancias por las que atravesemos. Que Él quiere fortalecernos la fe y quiere que tengamos la mirada constantemente puesta en Él.
Es decir, dependiendo de Dios constantemente. No hay nada peor para una iglesia, no hay nada peor para un cristiano que tener los ojos secos. Los ojos de la iglesia, los ojos del cristiano siempre tienen que estar húmedos y preparados para derramar lágrimas delante del Señor. Pero no son las lágrimas del cocodrilo, no son lágrimas de rabia, de impotencia, son lágrimas que serán recompensadas, porque el Señor dijo: bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor nos va a demostrar lo débiles que somos. ¿Sabían eso? Lo débiles que somos. Y va a llevarnos a situaciones en las que uno tiene que decir: ya no puedo hacer más, ya no puedo hacer más. Hemos orado, hemos ayunado, hemos tomado autoridad, ya no puedo hacer más. Y es entonces cuando el Señor dice: estupendo, ahora déjenme a mí. Porque da la impresión de que siempre tenemos que estar haciendo algo. Incluso a veces, si no se han dado cuenta, a veces pedimos: Señor, dame más sabiduría. Pero en el fondo, ¿para qué? Para poder seguir enseñando o dando palabra a la gente. Señor, renuévame, dame más de tu espíritu, dame más de tu gracia, dame más de tu unción. Pero en el fondo, ¿para qué? Para seguir haciendo cosas. Pero el Señor, para que Él haga la obra, Él solo necesita llevarnos a un punto en el que nos rindamos y digamos: Señor, ya no sé qué más hacer. Y ese es el punto de partida para que Dios comience a sorprendernos. Confesar nuestra impotencia, nuestra debilidad. Ya no puedo más, ya me rindo. Y a partir de ahora, Señor, solamente tú eres el que puedes hacer la obra que yo no puedo. Porque ya lo viene diciendo Él desde hace muchos años. No es con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando el apóstol Pablo entendió todo este proceso, toda esta trayectoria, por inspiración del Espíritu, él llegó a decir lo siguiente: hermanos, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con la que hemos sido consolados, después nosotros podamos consolar a cualquier persona que se encuentre atribulada. Y es algo increíble cómo el Señor nos hace pasar por diferentes pruebas o dificultades, mostrándonos su fidelidad, como en el caso de José, en el caso de David, en el caso de Moisés, en el caso de Daniel, en el caso de Pablo, etcétera, etcétera, para que al final, cuando salgamos de ese horno de fuego, veamos la mano de Dios, nuestra fe haya sido fortalecida y podamos identificarnos con el que pasa alguna situación parecida o similar a la nuestra y poder animarlo y consolarlo con la consolación con la que Él nos consoló a nosotros cuando estábamos atribulados. ¿Cuántos dicen amén? Y saben también lo que he notado y he visto en la palabra, que a veces decimos: bueno, ¿en qué momentos es cuando más actúa Dios? Sinceramente, cuando estamos hechos polvo. Sí, cuando ya no hay más posibilidades, es cuando Dios ha hecho los milagros más grandes de la historia. Déjenme que les cuente algunos. Israel estaba ya al borde del exterminio. Ya no había posibilidad, no había futuro, no había esperanza, no había nada. Por ahí aparece un loco que les dice que Dios le ha hablado y que los va a liberar de la esclavitud de Egipto. Y Faraón se entera, y para que no mediten, para que no se animen con estas ilusiones, con estas falsas esperanzas desde su punto de vista, les dobla el trabajo y les dice: ahora la paja para hacer los ladrillos ya nos la van a dar, sino que ahora también van a tener que buscar la paja, hacer la misma cantidad de ladrillo. Y entonces dijeron: pero esto va de mal en peor. Cuando las cosas van de mal en peor es cuando Dios dice: ahora viene la bendición en camino. ¿Quién los iba a liberar de Egipto? No tenían fuerza militar, no tenían nada para poder salir debajo del yugo del faraón. Cuando peor estuvo Israel fue cuando se produjo el milagro de la liberación. Cuando Dios comenzó a cambiar la atmósfera, el ambiente espiritual, cuando el faraón quedó totalmente humillado, cuando hasta su heredero perdió la vida.
Cuando las cosas comenzaron a cambiar, cuando la naturaleza se volvió en contra de él, viendo el agua convertida en sangre, viendo ranas por todas partes, viendo plagas por todas las partes. Es decir, cuando peor estaba el pueblo de Israel es cuando Dios comenzó a obrar auténticas maravillas y prodigios y maravillas. Pero por si esto fuera poco, cuando logran salir por fin, después de 400 años de esclavitud, salen con esa ilusión, salen cantando, salen alegres, salen bendecidos porque se llevaron plata, oro, se llevaron riquezas de los egipcios. Ahora resulta que les viene un jarro de agua fría encima tremendo, porque no pueden seguir avanzando. Y llegará un momento en nuestras vidas, porque para saber lo que Dios va a hacer o lo que Dios está haciendo, hay que saber lo que Él hizo. Ya lo hizo en lo natural, que es lo más fácil de entender. Traslada todo eso al plano espiritual y vas a entender mejor lo que Dios está haciendo. Cuando mejor estás, cuando más bendecido estás, ¡pam!, te viene el palo. Tú dices, pero con lo bien que estábamos. ¿Y ahora qué viene esto? El mar rojo delante de ellos. No se puede dar marcha atrás. Hermanos, no vamos a dar marcha atrás bajo ningún concepto, amén. No vamos a dar marcha atrás. Porque atrás, ¿qué hay? Egipto, Faraón, esclavitud, muerte. Pero es que no puedo avanzar. Y entonces Moisés, ¿saben lo que hace? Yo lo hubiera hecho también seguramente. Creo que todos lo hubiéramos hecho. Se pone a orar. Se pone a orar. Y está bien que oremos. Hay miles de versículos que nos hablan acerca de la importancia de orar, de clamar, de pedir. Pero el Señor le enseña algo importante. El Señor lo detiene y le dice, no estés orando más, no clames a mí. Claro, esto es sorprendente porque que Dios pare a un hombre que está orando es como muy fuerte, ¿no? El Señor le dice, dile al pueblo de Israel que marche hacia adelante. Ya habéis orado mucho. Y tenemos que pasar de la oración a la acción. ¿Oyeron eso? Díselo a tu hermano. Tenemos que pasar de la oración a la acción. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar, hermanos. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para todo en la vida. Y ahora no era el tiempo de orar. Ahora era el tiempo de actuar en autoridad y en fe. Extiende la vara, que para eso te la di, extiéndela y vas a ver cómo las cosas cambian. Y por fe, en obediencia lo hizo, y cuando extendió la vara, dice la Biblia que el mar rojo se abrió y el pueblo pasó por en medio con toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo me hubiera gustado estar allí? ¿Y a ustedes? ¿Cómo me hubiera gustado estar allí? De verdad le digo, pero más me hubiera gustado mirar atrás y ver cuando se cerraban las aguas y los egipcios quedaban allí flotando. Lograron pasar el Mar Rojo. Algo increíble, en el peor momento, donde más angustiados, donde más muertos de miedo estaban porque se veía en el horizonte el polvo de los carros del faraón. En el peor momento es cuando Dios actuó, hizo un milagro tremendo. Se adentran en el desierto que ninguno conoce salvo Moisés, que vivió allí 40 años. Claro, a los pocos días empiezan los problemas. Son 2 millones de personas, no estamos hablando de un grupito de Boy Scouts que van a hacer una excursión de fin de semana. Estamos hablando de 2 millones de personas, con ancianos, con niños, con mujeres embarazadas o recién paridas, con animales, etcétera, etcétera. Comienza a faltar el agua. Y para dar agua a 2 millones de personas hace falta muchos miles de litros de agua. Con un grifito ahí no llegamos. Clamaron al Señor y se encontraron de repente una piedra, una roca, que Pablo dice que era Cristo, de la cual salía agua y agua y agua, y todo el pueblo se sació. Y dice la Biblia, se lo recuerdo, que esa piedra, esa roca les siguió durante 40 años. Y esa roca era Cristo. Alucinante. ¿Quieren pan? Oran y cae el maná del cielo.
¿Quieren carne? Vienen codornices y comen carne hasta que se sacian y les salen por las narices. En otras palabras, hermanos, todo lo que el Señor hizo por el pueblo de Israel en el desierto hasta llevarlos a la tierra prometida, siempre lo hizo en el peor momento. Llegan a la tierra prometida y se encuentran con otro obstáculo, el río Jordán, pero ya hay un precedente. Si el Señor abrió un mar, ¿cómo no va a abrir un río? Y pasan por el río Jordán, por tierra seca. Pero hay que conquistar la tierra. El enemigo no se va a rendir fácilmente. El enemigo va a pelear para defender esa tierra en la cual se han metido. Y el Señor le dice, ¿veis la ciudad de Jericó? Va a caer sin hacer absolutamente nada. Porque cuando más cosas hace el Señor es cuando no hacemos nada. Me imagino a los soldados afilando las espadas, preparando las lanzas, poniéndose las armaduras, tratando de buscar una estrategia para atacar la ciudad. Vamos de noche, vamos por diferentes frentes, les atacamos por varios frentes. ¿Cuál es la estrategia? De repente Moisés llega y le dice, no hay estrategia, no hay nada que hacer. Y entonces el Señor me ha hablado y me ha dicho que tenemos que dar vueltas. Bueno, el primer día no creo que haya sentado mal la palabra de Moisés, porque probablemente algunos habrán dicho, es una estrategia. Vamos a recorrer el terreno, siempre está bien recorrer el terreno, ver las partes débiles de la muralla, etcétera. Pero ya cuando llevas 2 o 3 días dando vueltas, ya la cosa cambia. Al final, dice la Biblia que el Señor les dijo, hoy 7. Hoy 7. Es decir, no se cansen de obedecer. Amén, hermanos. No se cansen de obedecer. Vueltas, vueltas, gritar, sentarnos, lo que haga falta, pero vamos a hacerlo en obediencia al Señor. Y la obediencia siempre es premiada y galardonada por nuestro Dios. Siempre. Igual que el desobediente siempre es castigado. El obediente siempre es premiado. Siempre, siempre. De una manera u otra. A la 7ª vuelta dice, y ahora griten, ahora desahóguense, ahora hagan lo que quieran. Y dice la Biblia que las murallas cayeron sobre sí mismas y fue una victoria contundente para la honra y para la gloria del Señor. Y podríamos ir por todas y cada una de las páginas del Antiguo Testamento y la historia de este pueblo y ver que cuando peor estaban, cuando más actuaba el Señor. Un día vino 1 millón de soldados asirios a destruir Jerusalén y dice que esa noche oraron, clamaron, asustados, muertos de miedo. ¿Cómo vamos a vencer a 1 millón de personas? Dice que esa noche oraron y Dios mandó un ángel. Un ángel. Y dice que a la mañana siguiente, cuando se levantaron, todos habían perecido y todos estaban derrotados. Ese es nuestro Dios, hermanos. ¿Es tu Dios ese? Ese es nuestro Dios. Y algunos dirán, pero hermano, nos estás contando historias del Antiguo Testamento. Historias que tienen que ver con el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Sí? Vámonos al Nuevo. Vámonos al Nuevo. 12 hombres están muertos de miedo. 11 hombres y algunas mujeres están asustados en una casa porque han matado al maestro. Tienen miedo, tienen las puertas y ventanas cerradas. En el peor momento, cuando piensan que van a perecer, en el peor momento, cuando saben que ya no hay esperanza alguna, de repente se aparece el Señor en medio de ellos y les dice, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Y se quedan con la boca abierta diciendo, pero ¿de dónde ha salido? ¿Por dónde ha entrado? Da igual. Cuando el hombre cierra puertas, Dios las abre. Y cuando Dios las abre, el hombre las quiere cerrar, pero no puede, porque la última palabra y el control siempre lo tiene nuestro Dios. Y apareció en medio de la desesperación, en medio del temor, en medio de la angustia. Siempre se aparece el Señor, como lo hizo también en aquella noche en la tempestad, ¿se acuerdan? Cuando dice que estaban asustados y muertos de miedo porque las olas entraban al barco y entonces de repente apareció el Señor y le dijo, no teman. Siempre el Señor tratando de animar, tratando de alejar el temor de nuestras vidas, porque es una de las herramientas favoritas del diablo, meterte miedo en el cuerpo. Porque el miedo paraliza. Porque el miedo te hace ver más grande el problema de lo que es. Es como una lupa que el diablo quiere poner delante de una hormiga y parece que es un animal prehistórico, un animal gigante, y le quitas la lupa y es una hormiga. Y en medio de la noche el Señor se apareció y calmó la tempestad. Y en medio de la noche, cuando Pedro estaba encadenado y la iglesia oraba por él, las cadenas se rompieron, se abrieron las puertas y salió libre de la cárcel. ¿Quieres más historias del Nuevo Testamento? Vamos al cementerio,
a ver a tu hermano y quitar la piedra. Y le dice, no, porque hace 4 días que ha muerto y nuestro hermano probablemente ya está descompuesto y va a salir un olor terrible. Y el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la Biblia que en el peor momento, en el 4.º día, cuando ya no había esperanza humanamente hablando, fue cuando Lázaro, el muerto, salió de la tumba por el poder de Dios. Siempre ha sido así. Y si no, vayan al último libro de la Biblia. Un anciano solo, abandonado, desterrado en la isla de Patmos. Dice que de repente se le apareció el Señor y le dice, no temas. Otra vez con lo mismo, ¿verdad? No temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ponte a escribir todo lo que te voy a comentar, que todavía tienes mucho camino por recorrer. Siempre ha sido así, hermanos. Por eso nuestro punto de referencia no son los periódicos, no son las tertulias de la televisión. Nuestro punto de referencia no es lo que dicen los hombres, o es que no ha habido científicos, perdonen la expresión, que han metido la pata en la historia de una forma terrible. Miren todos los fallos, miren todas las barbaridades que han hecho muchos científicos de renombre. Incluso papas que mandaron a la hoguera a grandes científicos. Miren la cantidad de errores que ha habido a lo largo de la historia por parte de religiosos, de políticos, de científicos, etc. Pero nuestro Dios, hermano, nos ha demostrado en todo el año 2022, que recién se acaba de marchar para siempre, que Él ha sido fiel y que nunca nos falló y que nunca nos faltó absolutamente de nada. Y ese Dios que nos demostró tanto amor y tanta fidelidad en el año pasado, nos lo va a demostrar este año otra vez, aún más todavía. Y cada vez que pidamos, siempre tenemos que prepararnos para recibir más de lo que pedimos o entendemos, porque esa es la forma como Dios actúa. Yo creo que a estas alturas de la vida tenemos que tener ya una cierta experiencia, aunque todos los días aprendemos algo nuevo, evidentemente. Pero creo que ya tenemos que tener una cierta experiencia para darnos cuenta de que aquí lo importante y de lo que se trata es de lo que Dios quiere hacer y del mensaje que Dios está tratando de enseñarnos a todos. Porque todo lo demás es secundario, todo lo demás es circunstancial, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y las promesas del Señor son tremendas. Todos en esta tarde podríamos enumerar muchas promesas de parte de Dios. Así que en todas y en cada una de las circunstancias y pruebas y dificultades por las que nos encontremos, gloria a Dios, gloria a Dios. Saldré fortalecido, habré aprendido algo más, reconozco mi incapacidad, mi debilidad y mi dependencia de parte tuya, Señor. Y después, con esta lección aprendida, podré enseñar a otras personas cómo el Señor actúa en medio de lo imposible. Porque es el terreno favorito de Dios, ¿saben? Donde se siente, perdonen la expresión, como pez en el agua, es en lo imposible. En lo que no se puede, ahí dice Dios, déjame a mí que ahí me siento yo bien. No tienen vino, se ha acabado el vino. Qué tragedia, unos muchachos se acaban de casar. Qué ridículo, con todos los invitados que han venido, la gente con una expectativa, y ahora resulta que algo tan importante como el vino se les ha acabado. ¡Qué desgracia! Allí estaba el Señor, allí estaba Él. Y donde el Señor está, aunque falte algo, el Señor siempre lo va a proveer. Y Él convirtió el agua en vino. Y como alguien me preguntó en estos días por internet, pastor, ¿y usted cree que el vino que convirtió Jesús tenía alcohol? No te quepa la menor duda, mijo. No te quepa la menor duda, porque el buen vino es el que tiene alcohol. El que no tiene alcohol, eso tira a la basura, eso no vale para nada. Lo que el Señor hace, lo hace perfecto. Y lo hace para asombrar al mundo, para que no tengan la excusa de decir, ¿dónde está vuestro Dios? Por eso el Señor le decía al salmista, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Cuando te preguntan, ¿dónde está tu Dios? No te turbes, alma mía, porque aún tengo muchos motivos para alabar a mi Señor y a mi Rey. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y una palabra que no puede faltar ni un solo día en este año en tu boca es la palabra gracias. Gracias, 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 Señor, por todo. Porque sé que tú estás conmigo y todo ayuda para bien. Y las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Aleluya. Así como habrá aflicciones, también hay gloria. Y así como hay horno de fuego, también hay liberación.
Y así como hay foso de leones, también hay liberación. Y así como hay tumba, también hay vida, y vida en abundancia. En otras palabras, nada ni nadie puede parar el plan de Dios, hermanos. En este primer domingo del año le damos toda la gloria y la honra al Señor. Ponte de pie conmigo, hermano. Y dígale: Señor, te presento mi vida en este momento. Mi casa, mi familia, mi trabajo, mis hijos, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo pongo ante tu altar en esta noche. Y pido, oh Dios, que este año sea un año de aprendizaje, pero también un año en el que pase a la práctica, Señor. Y confesamos, porque ya lo hemos aprendido, que tú, Señor, nos vas a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Ya conocemos al Señor, hermanos, ya lo conocemos. Ya nos ha mostrado muchas cosas en el pasado. Recuerden lo que ha pasado. Pero no vivan con nostalgia de lo que Dios hizo. Porque como te leí esta noche, no vivan en el pasado. No vivan con la nostalgia del milagro del año pasado. No vivan con la provisión de hace unos meses. No, Dios va a hacer algo nuevo. Pronto lo va a hacer entre nosotros y todo lo veremos. Dios va a hacer algo nuevo en tu familia. Dios va a hacer algo nuevo en mi ministerio. Dios va a hacer algo nuevo en la iglesia virtual. Dios va a hacer algo nuevo en los jóvenes. Dios va a hacer algo nuevo en los niños. Dios va a hacer algo nuevo, aleluya. Y pronto todo el mundo lo verá. Porque el Señor tiene ganas de bendecirnos, hermanos, créame. El diablo tiene ganas de machacarte, de destruirte, de aplastarte, de que te calles ya de una vez. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos y decimos: por nada ni por nadie me voy a detener, porque mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Porque por un camino vienes, diablo, y por 7 te va corriendo. Y aunque venga por la retaguardia, ya lo conocemos. Y aunque venga de frente, ya lo conocemos. Porque el Señor nos protege de noche y de día. Y el ángel del Señor, que es Él, nos va a rodear y nos va a proteger y nos va a librar del maligno. Así que dile: adiós temor, no tienes nada que ver conmigo. Adiós al miedo a la muerte. Adiós al miedo a la enfermedad. Adiós al miedo a quedarme solo. Adiós al miedo. Fuera, vete de mi vida en el nombre de Jesús. Tú eres la roca y mi salvación, no temerá mi corazón. Siempre, siempre estaré confiado en mi Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dice la Biblia que Abraham saludó y vio la ciudad por fe, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Dice que la vio. Por fe nosotros vemos nuestro milagro. Sí, hermanos, hoy día 1 de enero confesamos en el nombre del Señor Jesucristo que milagros vienen para su iglesia. Esos hijos rebeldes volverán a los pies de Cristo. Ese marido duro vendrá a los pies de Cristo. Aleluya. Ese amigo al que le has estado hablando durante años va a venir, viene el milagro, viene el milagro, viene el milagro. Viene la provisión de Dios, viene la sanidad para tu vida. En el nombre de Jesús, recíbelo por fe. Llama las cosas que no son como si ya fuesen. Ya las tienes, ya Dios ha dado la orden, ya Dios ha dado la palabra. En la cruz dijo: consumado es, aleluya. Eso quiere decir que nada ni nadie, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores, iglesia amada. Más que vencedores, familia. Más que vencedores en el nombre de Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El mundo grita cuando marca gol su jugador favorito. Nosotros decimos: gloria a Dios, gloria al Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Aleluya. Santo, digno eres de gloria, Señor. Amén, dígalo conmigo. Levante su mano al cielo. Muchas gracias, Señor. Y gracias, mi Señor Jesús. Dígalo fuerte conmigo. Y gracias.
Gracias, mi Señor. Muchas Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Gracias. Señor. Vamos. Jesús. Fuerte, iglesia, dile conmigo. Y gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Muchas Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Vamos a cantarlo Señor. fuerte, hermanos. Aleluya. Jesús. Sígalo, iglesia. Aleluya. Por fe decimos todos. Y gracias. Gracias, Señor. Y gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor. Jesús. Una vez más, dígalo fuerte, vamos. Y gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cierra tus ojos en esta noche mientras escuchamos esta música de fondo. Y quiero que en tu corazón digas, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú me has dado un corazón nuevo. Tú me has dado una mente nueva. Tú me has dado una vida nueva. Gracias, Señor, porque puedo empezar el año con tu bendición. Puedo empezar el año contigo, Señor, y es lo más hermoso de la vida. Y te doy gracias, gracias, porque por la fe veo, Señor, como tú me has respondido favorablemente a mi clamor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dele gracias a Él, hermano. Te alabamos, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Jesús, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias, gracias. Llénanos de ti, Espíritu Santo, cada día más y más. Llena la familia, Señor. Llena a nuestros hijos con tu Espíritu Santo. Llena nuestras vidas cada día más y más de ti. Que te amemos, que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, gracias, Señor. Amén, 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 amén. Gracias por la obra. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Fuerte ese aplauso al Rey, hermanos. Fuerte ese aplauso a Jesús. Aleluya, aleluya. Fuerte ese aplauso al que vive. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Quiero que le digas a tu hermano, Dios está con nosotros. No tengas miedo. Dios está contigo. No tengas miedo. Todo es pasajero.
todo es para la gloria de Dios. En los días del confinamiento, cuando todo estaba cerrado, cuando no podíamos tener cultos a puerta cerrada, a puerta abierta, perdón, yo puse aquí en aquella pantalla que teníamos de aquella, puse en directo la ciudad de Jerusalén. Ustedes saben que hay cámaras alrededor de lo que se llama el cótel o el muro de los lamentos. Y en esos días habían hecho algo que yo nunca había visto. Las cámaras siempre apuntan al muro, hacia de frente, o derecha o izquierda. Pero en esos días una de las cámaras la levantaron y se podía ver todo el muro de Jerusalén abajo y al fondo, no muy lejos, pero al fondo se podía ver todo el monte de los olivos. Y yo aquí solo me puse a llorar como no se imaginan ustedes. Y lloré, 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 lloré porque decía, Señor, no sabemos cuánto va a durar este tiempo. Oíamos cosas por aquí, por allá. Pero Señor, permíteme ir otra vez a tu ciudad, a darte gracias allí. Y pasó aquello y el Señor ya lo creo que nos permitió ir. 5 veces fuimos el año pasado a darle gracias al Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Después de más de 20 años viajando todos los años a Israel, menos aquellos 2 años que no se podía viajar, yo le dije a unos hermanos que conozco allí, digo, miren, yo nunca he venido con toda mi familia a Israel. Siempre voy o con Elena, a veces he ido con Miriam, pero no hemos ido toda la familia juntos. Y yo quiero, decía yo el año pasado, venir por lo menos una vez con toda mi familia. Me llamó el director de una empresa llamada Sarel, que es la empresa más grande de turismo, todos cristianos. Él también es cristiano, él es pastor de una iglesia en Jerusalén, en la calle de los profetas. Y me dijo, el año que viene, si vienes con tu familia, les pagamos absolutamente todo. Todo. Los hoteles, donde quieras, en la costa, en Jerusalén, te pagamos los hoteles, te pagamos absolutamente todo. Te damos entradas para que puedas ir gratuitamente a donde quieras entrar, parques nacionales, etcétera. Así es que me vino una carta y me decían, todo está aprobado. Bueno, una alegría tremenda, mi corazón, porque era un regalo de Dios espectacular, poder ir iba a decir los 5, los 6, o los 5 y medio, y los 5 y medio, que no veas la voz que va a tener este también, porque ya le estoy escuchando entonar y pilla el tono, Anderson, pilla el tono y lo alarga, así que creo que este pibe también va a cantar bien, si Dios quiere. Y entonces, con esta alegría en el corazón, de repente nos cae esta noticia de la situación de Miriam. Muchos de ustedes la conocen. Pero sabes una cosa, yo conozco a mi Señor. Y aunque no soy de piedra, sino soy muchísimo más débil de lo que ustedes se puedan imaginar. Y aunque, como siempre he dicho, Elena es mucho más fuerte que yo en todos los sentidos, pues toda esta situación de los médicos y los exámenes y urgencias y para aquí y para allá ha sido una lucha impresionante. Le decía a Miriam hace poco, he llorado por ti más que cuando enterré a mi padre. He llorado más lágrimas delante del Señor por ti que cuando tuve que enterrar a mi propio padre. Pero ¿saben una cosa? Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no añade maldición con la bendición. Mañana los doctores dicen ellos que nos van a dar un diagnóstico de lo que ella tiene. Miren, yo no sé lo que ellos van a decir, pero yo sé lo que mi Señor dice. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Lo digo en fe. Saben que yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero nosotros cuando estemos en Jerusalén, cuando Dios lo permita,
Haremos una comunicación en directo, nos haremos un selfie, no sé lo que haremos. Pero yo le mandaré esa fotografía para que ustedes vean que el Señor es un Dios que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esto ha sido un parón, esto ha sido una prueba, esto ha sido algo que es necesario que ocurriera por los propósitos que el Señor sabe. Pero les digo algo, lo mejor está por venir. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.